Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Mujeres. Como siempre, felices de estar nuevamente con ustedes. Hoy traemos una historia increíble, no se la pueden perder, por favor, quédense hasta el final. Muchas gracias por estar conectados otra vez con nosotros. Gracias por impulsarnos siempre, porque cuando nos ven, cuando nos escuchan, porque también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, cuando lo comparten con otras personas, todo eso para nosotros es un apoyo, es un aliciente para seguir llevando el nombre de Jesús, porque estamos aquí para eso, para exaltar su nombre, para glorificarlo a Él, para que cada una de las mujeres que vienen aquí pueda reflejar ese rostro, pueda reflejar ese amor de Jesús. Entonces, hoy no es la excepción. Tenemos una invitada súper especial y como les dije ahorita, no se lo pierdan, por favor, que trae una historia maravillosa, una historia de vida que de esas que uno dice, uy, Dios mío, qué mujer tan fuerte, qué mujer tan resiliente, tan llena de Dios. Entonces, tengo el placer de presentarles a Catalina. Hola Catalina, bienvenida a Entre Mujeres. Catalina es una mujer que yo sé que nos va a impactar a todos porque tiene una historia muy bonita a su temprana edad, porque miren cómo es de joven, tiene una historia hermosa y tiene muchísimo para enseñarnos. Es una mujer demasiado sabia, una mujer que definitivamente refleja por todos lados el rostro de Jesús y que tienen que quedarse porque estoy muy insistente, pero es que es una historia muy, muy especial la que ella viene a contarnos hoy. Gracias, Cata, por aceptar estar hoy en Entre Mujeres. Ay, mi Dios le pague a usted, Nancy. Muchas gracias por abrirme las puertas de este maravilloso espacio. La verdad, me siento privilegiada. Es una bendición compartir con ustedes, compartir con todos los que nos van a escuchar, con los que nos van a ver. Y bendito sea Dios, que Dios sea glorificado en lo que se vaya a hablar hoy. Yo soy una fiel testigo de que es muy importante aprender a escuchar y a comprender. Una parte muy importante, yo creo, que de la empatía es saber desde dónde se mueve el otro. Porque lastimosamente, Nancy, estamos rodeados de un mundo que nos bombardea de muchas cosas y vivimos afanados y vivimos apresurados y a veces no nos percatamos ni siquiera de quién camina a nuestro lado y nos sentimos solos y hacemos sentir a los demás también solos, ¿sí? Y a veces nos encerramos tanto en nuestro mundo que pensamos que no hay nada más. Y es muy lindo cuando uno aprende a ver al otro desde su historia, más allá desde lo que uno puede percibir o ver o prejuzgar, porque esta persona es así, porque esta persona es allá, asá, porque veo en su rostro eso. O sea, realmente es uno sentarse, darse el tiempo, que de hecho ahorita ¿quién tiene tiempo? ¿Cierto? Nadie tiene Vamos a tiempo. 1000. A 1000 por hora. Entonces tomarse el tiempo de escuchar, de entender al otro, de conocer al otro. Eso es lo más importante. Y estoy muy, muy, muy feliz de estar acá, de compartir un poquito lo que ha sido mi vida. Tengo 29 años. Muchas personas me ponen menos incluso, otras personas así como que le dan al clavo, como se dice. Como decimos nosotros, no los aparenta. Eso me dicen y yo, uy, ya el tercer piso se va sintiendo. Pero bueno, tengo 29 años. Ahorita que miro atrás y veo mi vida y veo cómo ha sido mi historia, le doy muchas gracias a Dios de los caminos que me ha permitido tomar, por dónde me ha conducido, las personas que ha puesto en mi camino, que a lo largo de estos 29 años han sido personas increíbles. He tenido muchas experiencias que la verdad nunca imaginé tener, que pues yo en este momento que estoy acá digo, wow, voy a contar, ¿cierto? Esto, lo que me pasó. Y ojalá pueda ser como una luz para muchas y para muchos. Eh, Porque es muy importante eso, como les decía, más allá de que el otro sea ejemplo, no ejemplo, testimonio, no testimonio, es identificarnos y de saber que siempre hay cosas que nos unen.
¿sí? Y que nos hacen semejantes. Y que eso es lo bonito de que no estamos solos y de que caminamos con más personas y que muchos vamos para el mismo lugar con los mismos propósitos. El ser humano busca dos cosas en la vida y es ser feliz y ser amado. Es lo más importante. Y en Dios encontramos todo eso. Y en Dios encontramos Definitivamente. Como pueden ver, Catalina tiene mucho para enseñarnos y pues vamos a escuchar esa historia. Catalina, queremos saberlo todo. Normalmente empezamos contando como a grandes rasgos, como esa niñez, como empezar desde ahí y pues como todos pueden ver, Catalina es súper fluida para hablar y la voy a dejar que nos cuente esa historia. No la voy a interrumpir porque es una historia maravillosa y yo no quiero intervenir en esto. No le pague. Entonces, Catalina, cuéntanos desde esa Catalina niña, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo Dios sembró esa semilla en ti? Bueno, desde antes de nacer la sembró, pero ¿cuándo te diste cuenta que había esa semilla y cuándo empieza pues aquí A florecer. a florecer y a florecer y a regar semilla, mi querida, porque siento que eres una mujer que tiene muchísimo para enseñarnos, entonces somos todo oídos. Mi Dios le pague por esta entrada tan bonita también. Yo hablo mucho. Bendito sea Dios, yo creo que es de temperamento o de casa, quién sabe, todavía sigo en busca de eso, pero bueno. Es un don. Bueno, también es un don. Bueno, ¿cómo fue mi niñez? Crecí en una familia bastante numerosa. Tengo 5 hermanos, como el matrimonio de mis papás, ¿cierto? Pero por fuera tengo otros 3, entonces pues para mí somos 8, pero mis papás vienen también de familias grandes, o sea, tengo tíos de 10, de 9, o sea, mi familia es muy grande, entonces pues partiendo de allí. La fe se me implantó desde muy pequeñita, también por los abuelos, ¿cierto? Como que tuve, gracias a Dios, esa herencia. Sin embargo, como mi familia era del campo, nunca tuvimos pues como una formación, ¿cierto? En la fe, en la religión, nunca fue como un acercamiento de ir más allá, ¿cierto? La fe de un campesino, por ejemplo, es una fe muy pura, ¿sí? Demasiado pura porque realmente creen en Dios sin cuestionarse, creen en Dios y aman a Dios. Y yo creo que eso es algo muy bonito y es algo que se ha perdido muchísimo, ¿cierto? Y más pues cuando razonamos tanto las cosas. Y en el campo también. Y en el campo también, exacto. Entonces, bueno, mi niñez básicamente, pues tengo muy pocos recuerdos, demasiado vagos, pero recuerdo que mi niñez fue muy feliz, crecí en un ambiente muy bonito pues con mi familia, vivíamos en el campo, viví hasta los 7 años en el campo, me vine a vivir con mis papás cuando yo tenía ya 7 años. Fue un reto entrar a estudiar aquí pues en la ciudad porque obviamente es muy diferente, las personas es diferente, la convivencia. Fue como un proceso de adaptación, claro, de yo ser campesinita, la niña tímida, ¿cierto? Ahorita yo soy muy hablantinosa, por así decirlo, y sociable, pero realmente pues no lo era cuando estaba más pequeñita, sobre todo porque venía del campo, pero siempre he tenido como la capacidad de ser líder y de ser muy arriesgada. O sea, a mí me ha encantado hacer cosas, conocer cosas. Yo me acuerdo que yo me iba para talleres en el colegio sola, o sea, talleres de niños de 15 años, ahí estaba la niña de 8 o 9 años aprendiendo. Entonces siempre he tenido como ese espíritu. Yo siento que toda mi niñez fue muy tranquila, sí, muy tranquila. En mi vida hubo un momento muy importante que creo que fue como el antes y el después, porque yo perdí a mi mamá a los 12 años, ¿sí? Estaba pues muy pequeña, recién los había cumplido. La muerte de un ser querido siempre es algo que nadie espera, que nadie está preparado. O sea, en ningún caso, ni siquiera cuando uno sabe que la persona está en una enfermedad terminal, uno nunca se prepara para esos duelos, ¿sí? Aparte porque la muerte de mi mamá nos sorprendió a todos en 10 días, ¿sí? Mi mamá se enfermó y al cabo de 10 días mi mamá ya no estaba. Entonces eso para mi familia fue un golpe de realidad bastante crudo, porque a pesar de que yo tengo bonitos recuerdos de mi casa, sí, mis hermanos pues estaban ya como en la adolescencia, adultez, entre los 20 y tantos años, 25. ¿Tú eras la más chiquita o...? Había otra más pequeña que iba a cumplir 11, yo le llevo 1 año y medio, que se llama Tatiana, y pues nosotros éramos las niñas de la casa y vivíamos con mis papás y con mis hermanos, y ya, ¿sí?
Pero pasa lo de mi mamá y yo siento que el centro pues de un hogar es la mamá, ¿cierto? Y faltó ella y como que todo se dispersó. Porque aparte ninguno estábamos preparados para ese momento y uno pensará que a raíz de una situación tan difícil pues hay más unión, ¿cierto? O siguen cosas como, bueno, vamos a aprender de esto, vamos a salir adelante y aunque lo hicimos o lo tratamos de hacer, no fue de la manera pues como correcta. Porque se dispersó todo, todo. En mi casa, obviamente, no, para quién es un secreto, o sea, todas las familias pasan por momentos difíciles. Entonces, a partir de ese momento, yo puedo decir que tuve una familia disfuncional, una familia que le faltó la comunicación. Yo recuerdo que en mi adolescencia estuve muy sola, porque yo tenía a mis hermanos y se preocupaban por sacarnos adelante, por darnos estudio, porque no nos hiciera falta la comida, pero más allá de eso, éramos niñas que apenas estábamos empezando como a vislumbrar el tema de la adolescencia, que es tan fuerte y que no recuerda su adolescencia. Yo creo que es una de las etapas más complicadas que vivimos como seres humanos y son muchos cambios a niveles emocionales, a niveles afectivos, a niveles de identidad. Es un mundo hormonal, o sea, es un mundo. Entonces, partiendo de la herida que yo adquirí con mi mamá, porque obviamente no lo comprendía y me tardé muchísimos años, es que es más, ni siquiera es como que se tenga que comprender, sino aceptar, afrontar, asumir, abrazar y con el tiempo hacer que Dios a uno lo ayude a sanar y a soltar, ¿cierto? A vivir como con esa ausencia, porque son cosas pues que son irremediables. Entonces, a raíz de esto, yo me enfoqué muchísimo, como fue una niña que buscaba tanto amor y tanta afirmación de mi casa. Yo quería que se sintieran orgullosos de mí, yo quería ser la primera en todo, quería hacer de todo. Desde entonces me gusta muchísimo la música, me metí a todo, era líder en el colegio, yo ya no hallaba ni qué hacer. O sea, yo me enfoqué en ser una excelente personita, o sea, porque básicamente cuáles eran mis funciones, estudiar, ¿sí? Estudiar, cuidar a mi hermana dentro de lo que se cabe, como cuidarnos y cuidar a un sobrino porque estuvimos viviendo un tiempo con mi hermana. En mi adolescencia yo ya no viví con mi papá. Estuvimos pues como rodando, mi hermana y yo entre casita y casita, que con este hermano, que ahora con este. Entonces fue muy complejo, fue demasiado complejo. Estuvimos incluso viviendo con una señora que ya está pues con nuestro Señor, que Dios le tenga recompensada ese acto que tuvo con nosotras, hasta pues viví con alguien que no fue parte de mi familia. Entonces, claro, al principio todo muy bien, pero después se presentan todo este tipo de situaciones, de humillaciones y demás. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando uno tiene un corazón herido, ¿cierto? Y necesitado de amor, de afecto, de afirmación, pasan este tipo de cosas y uno se hiere más. Entonces yo empecé a albergar carencias, heridas, heridas, heridas. Y me imagino, Cata, yo dije que no te iba a interrumpir, pero Tranquila. es como inevitable. Me imagino que tú dices que esas heridas, todo eso lo querías tapar con todo lo que hacías. Por eso querías ser Exactamente. la mejor, por eso querías sobresalir, porque necesitabas borrar todo eso de tu vida. Exactamente. Y qué otra cosa, o sea, como decirle a mi familia, aquí estoy. Sí, o sea, en mi familia no eran afectivos porque venimos del campo, ¿sí? Y era muy difícil que yo le dijera al otro te amo, Mm. ¿sí? O estoy orgullosa de ti. Es más, como para un cumpleaños, dar un abrazo o un beso, felicidades, pues obviamente eso era como imposible. Era difícil hacerlo. Mis papás no crecieron haciendo ese tipo de cosas o siendo muy afectivos. Entonces yo me acuerdo que yo siempre he sido una niña muy empalagosa. Y a partir de ese momento dije, bueno, si a mí no me demuestran amor, yo lo voy a demostrar. Entonces siempre tuve la iniciativa de hacer muchas cosas y yo era empalagosa y yo les decía que los amaba y yo les ponía apodos y era siempre tratando de buscar, de buscar, de buscar. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me quedaron más marcadas de mi adolescencia es que yo sacaba el primer lugar siempre y yo era la número uno de mi salón, la que ganaba menciones de honor. Catalina fue representante de grupo, Catalina fue contralor, o sea, ¿en dónde no estaba Catalina? Y a veces ni siquiera iban por las calificaciones, o sea, ¿sí me entienden? Entonces son cositas que uno dice, algo tan insignificante y cómo nos puede afectar, pero es lo mismo, porque el corazón está así. Bueno, así pasó toda mi adolescencia. Entonces, típico, si uno no encuentra eso en la casa, lo busca afuera, exactamente. Entonces, yo fui muy adelantadita, conseguí mi primer novio a los 13 años. Yo creo que ahorita es mucho más normal, pero les estoy hablando
de hace 17 años. Bueno, no era tan normal como ahora, sí. Entonces, claro, una niña, literal, de 13 años con un novio, pues eso era el escándalo más impresionante. O sea, en mi casa fue como, ¿cómo así, Catalina, usted qué está pensando? ¿Cierto? Entonces usted está muy chiquita, ¿qué es lo que usted quiere? Y uno, pues en ese mundo del caramelo, uno piensa que todo es perfecto. Ajá, y no se metan en mi vida, que yo ya soy grande. Eso, y uno se cree grande, o sea, No, y literal. te había tocado pues resolver muchas Muchas cosas, cosas. madurar a las malas, como se dice, y obvio, tú eras, Claro, no, entonces yo yo puedo decía, con todo. total, total. Y uno sin tener como los medios, la gestión para sobrepesar tantas cosas, ¿cierto? Bueno, con esta persona duré 7 años. Bueno, 7. 6 años y medio. O sea, casi toda la mitad de mi adolescencia duré con A ver, esta 12, persona. 13, 14. Hasta los 19 años. Hasta los 19 años. Entonces, claro, en toda esa etapa de la adolescencia, una personita que fue tan carente, yo me estaba desbocando en las cosas de afuera, del mundo. Nunca puedo decir que fui como una niña mala o desbocada, pero sí muy carente y a raíz de eso se cometen muchos errores y se cometen muy malas decisiones, ¿cierto? Claro. Sobre todo en el tema del amor. ¿Y por qué lo digo? Porque es que somos mujeres. No, y no solo las mujeres, los seres humanos Y los seres humanos, necesitamos tal cual, eso, necesitamos afecto, lo que dijiste afecto. ahora. Todo este periodo yo viví una tremenda depresión, una depresión muy, muy fuerte, muy marcada. En mi casa no se daban cuenta pues de esto porque yo siempre traté de salir, de ser alegre, de mostrar que todo iba bien y por dentro yo no estaba bien, ¿sí? Entonces para mi casa fue muy difícil como verlo. Y de todas Y, maneras, Cata, perdón que te no, interrumpa, tranquila. ahora el tema de la depresión y de la ansiedad están pues en su boom y se le presta mucha atención a esto, porque no es que esté de moda, porque decimos, ay, es que No, está de moda, eso no es una moda, eso siempre ha existido. siempre. Entonces, ahora ese tema está muy marcado, entonces le estamos poniendo mucha atención a esto en esa época que no hace tanto, hace 17 años no No es es tanto tanto. tiempo, pero en esa época todavía no nos fijábamos en eso y no importaba, esta está rebelde, Está rebelde, sí, sí, está rebelde. Ay, la adolescencia también. ajá, sí, Entonces, y más porque yo siempre fui una persona que se me ha facilitado mucho transmitir algo que tal vez no es, ¿cierto? O sea, como yo soy ujú, fuerte. Y yo crecí mucho con eso. O sea, a partir de ese momento a mí se me crearon patrones tan fuertes de tú eres fuerte, tú eres capaz, te toca sola, tú puedes sola. Entonces yo decía, ni modo, o sea, vamos para adelante, o sea, tengo que salir adelante, tengo que lucharle, qué quiero en la vida, ta, ta, ta. Y yo crecí con los sueños de cualquier persona, estudiar, trabajar, casarse, tener una familia y tener hijos. Sí, porque pues ese era el prototipo y ese era el modelo. claro, Sí, eso era como lo más. ese es el manual a Ese es el seguir. manual. Exacto. Entonces, eso era mi manual a seguir y yo no conocía nada más. Entonces, a raíz de esta depresión, yo me acuerdo que yo lloraba mucho. En el único lugar donde se daban cuenta de esto era en mi colegio y yo tenía una profesora que me transmitía incluso mucho cómo era mi mamá conmigo. Y yo me desahogaba mucho en ella. Se llamaba Ujú, Marcela, me acuerdo. Pero cuando la profe Marcela se fue, no, pues ya, quedó ya, quedé solita. más sola todavía. Igual, ya cuando cumplí como mis 14 mis 15 años, que ya me sentía más grande, mis 16 ya ahí sí me sentía completamente adulta para asumir la vida y para asumir cualquier cosa que se me presentara por delante. A mis 16 años, tras una discusión que tuve con mi hermana, yo tuve mucho tiempo muy marcado el tema del suicidio. O sea, yo intentaba hacerme daño, me pasaba las tijeras, me pasaba los cuchillos, y en mi casa nunca se dan cuenta de eso. Pero yo nunca había tenido como la valentía como tal de hacerlo. Como que siempre había algo que me detenía. Entonces fue un tiempo en el que yo estuve muy enferma, me daba migraña por todo, me mandaron con neurocirujano, eh, me mandaron antidepresivos, que eso es lo peor, o sea, se los puedo decir que eso es lo peor. Yo desde que empecé a tomar los antidepresivos, yo tuve un bajón y una recaída impresionante. Y fue a mis 16 años, me acuerdo perfectamente de la fecha porque también eso me marcó demasiado. Y hasta que lo logré. Yo intenté suicidarme con unas pastillas, me tomé muchas pastillas, de hecho casi todas eran antidepresivos. Para eso, cuando me llevaron al hospital, a mí no me pudieron hacer pues como todos los procedimientos como era, que hacen el lavado, en fin, como decir, bueno, la pudimos rescatar y no todo se absorbió, no, o sea, mi cuerpo absorbió todo lo que yo me tomé, todo. O sea, yo
yo pude haber muerto. Yo estuve 4 días interna, comprometida con el corazón, con los riñones, con psiquiatría. Yo no me di cuenta de nada. Yo desperté al otro día, a las 24 horas, y me acuerdo de ese momento y fue muy traumante, porque yo me desperté con sondas, eh, me desperté en un lugar sola, frío. Lo que sentí en ese momento fue muy fuerte. O sea, para mí fue un choque con la realidad de qué hice, o sea, o qué está ¿Y pasando. con quién vivías en ese momento, En ese Catalina? momento yo vivía con mi hermano mayor, mi hermana menor, mi cuñada, y mi hermana mayor, que tenía ya su hijo, se había mudado con nosotros porque recién había pasado por una separación. Entonces a ninguno nos tocó fácil. O sea, o sea, cada uno tuvo, Claro, ese vacío que dejó la sí, mamá. y eso fue un revolcón para todos, o sea, para todos. Y yo mucho tiempo los juzgué por eso. Porque claro, como ellos eran los adultos, ¿cierto? Ya Ujú. después, con Que el cada uno tiempo, estaba buscando también cómo llenar ese exactamente, vacío tan grande, porque exactamente. así tengamos 60, 70 años, yo creo que el vacío de la mamá no lo llena No, nadie. nadie, exacto. Y como le digo, nadie está preparado. O sea, absolutamente nadie. Ujú. Entonces, bueno, desperté. Después de eso me pusieron con psiquiatría, yo estando en el hospital. Me acuerdo que la doctora me decía, bueno, Catalina, ¿y lo vas a volver a hacer? Y yo decía que sí. Mm. Yo decía que sí porque pues yo no lo había logrado. O sea, todavía estaba como en esa obstinación. Ya cuando me dieron de alta, como a los 4 días más o menos, yo me fui a mi casa y obviamente como el periodo de depresión estaba tan marcado, no fue un tema que yo pude hablar con mi familia. O sea, que yo pude resolver, que pudimos gestionar, no. Ellos siempre estuvieron muy presentes, o sea, incluso me decían, Cata, ¿por qué lo hiciste? Tal cosa, pero nunca me lo echaron en cara, pero tampoco nunca fue, venga, sentémonos, ¿qué Pero te pasa? una pregunta, no es una Sí, pregunta, ¿qué herramientas tenían ellos también exacto, para gestionar ello? O sea, no tenían ninguna, ninguna herramienta. ninguna. Necesitabas ayuda profesional, pero como decimos, en esa época eso no era tan relevante, hay que mercar. No, hay que mercar. O uno no pensaba como en eso. O sea, uno Ujú. simplemente sígale a la vida. Ajá, sí, Pues ya no me murió, hágale. ya, listo. O sea, ¿qué Ujú. más? ¿Qué sigue? Sí, ¿qué Sí. sigue? Entonces, a partir de ese momento, dentro de mí como que cambió algo. Porque yo ya me empezaba a preguntar. Yo soy una persona muy analítica, muy observadora, soy muy introspectiva. Y yo empecé a cuestionarme. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué quedé viva? ¿O qué propósito? ¿O para qué? Entonces yo no era de ir a misa, había hecho mi primera comunión, mi confirmación típico, pero pues en mi adolescencia sí que me olvidé de Dios. O sea, Dios pasó ni siquiera a un segundo plano. O sea, yo no sé en qué plano estaba Dios. No, y no sé qué relación tuvo tu mamá con Dios mientras estaba acá, pero normalmente quien lo lleva a uno como a eso es la mamá. Es la mamá, tal cual. Y no, o sea, yo me acuerdo que si yo hacía el rosario era de muy pequeña, pero de una edad para acá, o sea, Dios se olvidó. Íbamos a misa, no sé, es que si en una Semana Santa era mucho y ya, o sea, realmente no fue como que lo construyéramos también en mi casa, no, mis papás tampoco eran de misa, o sea, nada, alejados. Entonces, como que toda esa idea o conocimiento que yo tenía de Dios, pues se había esfumado. Ya cuando yo paso como todo este trance y los días siguientes, mi vida siguió siendo la misma. Y yo me seguí sintiendo igual y quizás peor, porque ya me venía la culpa. Yo decía, pero ¿para qué? Pero es que no tiene sentido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces en mí surgió, digo que algo cambió dentro de mí porque eso simplemente nació. Y ahí fue donde yo me di cuenta, después de muchos años y de otros procesos que viví, que no había sido yo, sino que había sido Dios. Dios, el Espíritu Santo, una gracia de estado, no sé. Yo dije, tengo que empezar a ir a misa. Algo en mi conciencia me decía, te tienes que confesar. Porque yo tenía un poco de conocimiento, pero no completo o no lo asimilaba. Claro, porque si hiciste la primera Comunión, la conmoción, confirmación ajá, reciente, yo tenía ahí hace 16. una preparación, le Sí, enseñan, como que sí. esas lucecitas. Y yo dije, tengo que empezar a ir a misa. Entonces empecé a ir a misa los domingos, incluso yo iba pues con el noviecito que tenía. Me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, por muchísimo tiempo había arriba del altar un pendón que decía, hazme un instrumento de tu fe. Y esa frase a mí me llamó mucho la atención. Yo no la entendía, o sea, yo nunca vislumbré como el significado. Y yo me acuerdo que yo me empecé a arrodillar y empecé a decirla. Así yo,
Señor, hazme un instrumento de tu fe. No sé qué significa esto, pero hazme un instrumento de tu fe. Y lo empecé a hacer. Yo decía, bueno, está lindo, se siente lindo venir a misa, pero hasta ahí. Iba a misa los domingos y le decía, yo veía que el padre confesaba y yo tenía como ese impulso, como esa necesidad. Y mi conciencia me decía como que lo tenía que hacer. Yo sabía que había hecho algo muy grave, algo muy malo, pero nunca fui capaz. Me tardé 6 meses en confesarme, porque yo me sentía muy culpable, o sea, yo me sentía indigna, yo no me sentía merecedora de nada, me sentía incapaz, no era lo suficientemente como valiente para afrontarlo. Hasta que se llegó el día en que lo confesé. No me acuerdo cómo fue la confesión, no me acuerdo, pero sé que obviamente por la gracia del sacramento yo me sentí muy en paz, pero se quedó ahí, porque pues yo no trascendí, ¿cierto? Igual, creo que fue que a partir de eso empezó como mi camino. Pero fue muy curioso porque esto fue más o menos a los 16, casi ya cumpliendo los 17, que les digo que me demoré como 6 meses. Y los 2 siguientes años fueron mis 2 años de mayor rebeldía, de más pecado, de más perdición, porque ya estaba más grande ahora sí, entonces en mi casa, a pesar de que yo tenía novio, a pesar de todo eso, me limitaban mucho y me cuidaban mucho, entonces no era como que me dejaran salir, me decían hasta esta hora, ¿cierto? O sea, habían limitantes y esas barreras que a veces ponen los papás que uno como joven uno no entiende y uno dice, me están haciendo la vida imposible y tiene su sabiduría. Y gracias a Dios eso me preservó de otras cosas. Pero aún así después de estos 2 años, ahí sí fue mi desenfreno total, porque claro, yo ya estaba más grande. Entonces resulta que ya por allá, a mis 18 años, finalizando el 2015, yo fui una niña que tuve piercings. En esa búsqueda de, como ya había empezado este tema con Dios, yo ya lo empecé a alimentar más, pero no sabía para dónde coger, ¿Y ¿cierto? solamente ibas a misa o...? Yo solamente iba a misa, no conocía nada más. Pero dentro de mí empezó como esa sed, como ese querer saber más. De por sí era una niña curiosa y queriendo saber. Y empezó en mí como, Señor, quiero más, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Para dónde voy? Más preguntas, más desasosiego. Entre más hacía cosas, más me sentía vacía, más sentía ese deseo de ser amada, nada me llenaba, emocionalmente estaba mal. Y yo caminaba sin rumbo, Y sin rumbo sola. y sola. Yo tengo primos que son Hare Krishnas, son de otra religión. En este tiempo, claro, en mi búsqueda, yo intenté volverme Hare Krishna, quería ser vegana, fui a su templo, bueno, tantas cosas que en ese momento a uno se le presentan de joven y más como con esa curiosidad. Escuchaba música cristiana, Jesús Adrián Romero, ¿cierto? Todos estos cantantes, se sentía tan bonito, entonces yo estaba como entre tantas cosas que yo ni entendía qué me pasaba, pero al fin de cuentas la razón principal era que yo estaba buscando a Dios y no sabía cómo, Ujú. y no sabía cómo. Y Dios Muy joven manda. estabas en esa búsqueda. Porque Exacto. normalmente, según pues como las historias que he escuchado acá y lo que uno escucha, nosotros empezamos en una búsqueda como más o menos a los 30 Más años. o menos, exacto. Ya después Y, de que uno ha tenido como o un sea que si recorrido. eras grande ya. Sí, para muchas cosas era bastante grande y de hecho me he considerado como que mi mente va más allá, es curioso y como que también tengo mucha intuición. Entonces, no sé, Dios, ¿por qué ha sido así conmigo? Dios como que conmigo siempre es, bueno, mija, lo que sigue, vamos, lo Hágale otro, ¿no? pues, que no es Camine. aprendida. Entonces, estaba como que en toda esta búsqueda y Dios va poniendo a las personas indicadas en los momentos indicados. De verdad que es que uno no sabe de dónde puede aprender, dónde puede estar tu salvación en ese momento en tu vida. O sea, me refiero a quién te puede sacar del abismo en el que estás. Una palabra, una mano, un oído que te escucha, algo. O una necesidad tan grande como de querer saber o de querer conocer algo o alguien. Y en este caso fue Dios. Y entonces mi hermana tenía un taller de confecciones. Bueno, yo empecé a trabajar también desde muy joven. A los 15 empecé pues como a trabajar, a ganarme mi platica, ¿cierto? Yo soy una niña muy autosuficiente siempre. Entonces llegó a nuestras vidas una muchacha que era muy, muy católica. Ella era pues como un tipo de misionera porque tenía un grupito de oración, pues ella tenía como su apostolado. Y era muy reservada, o sea, muy prudente, muy prudente.
Y claro, pues en un taller de confecciones hay varias operarias, hay momentos para El hablar, ambiente es un poquito pesado pesado, un poquito también. nomás. Ajá. Yo Lo trabajé ahí. bueno, bueno, usted entiende ese tema. Lo bueno era que era en mi casa de mi hermana, entonces como que se prestaba para otras cositas. Y cuando yo ya me enteré que ella conocía de Dios y que ella era misionera, y yo decía, ¿qué? ¿Qué es ser misionera? Sí, o sea, y yo, pues venga, ¿cómo es eso? ¿Usted qué hace? ¿Qué se hace en un grupo de oración? Y empezamos pues como a hablar. Y yo pregunté, yo que soy muy curiosa, yo pregunto mucho. Yo pregunto mucho. Catalina la curiosa. Sí, yo pregunto demasiado. Cuando ella me dijo, no, pues es que también en la iglesia se hacen retiros espirituales, y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Como una paisa, ¿con qué se come esto? Entonces yo le dije, ¿un retiro espiritual? ¿Y qué es eso? No, no, pues es que hay varias comunidades, se van unos días de silencio, de oración, tal cosa, y eso a mí se me pintó muy bonito, y me entró esa curiosidad, y yo dije, ay, yo quiero, pero yo no sabía a qué iba, yo no sabía a qué me enfrentaba, yo no sabía nada, nada, y estaba en esa búsqueda. Ya cuando cumplí 19 años, bueno, esto fue en el 2015 a finales, ya iba a cumplir los 19, tomé la decisión de ir a un retiro espiritual de 4 días, y eso me cambió la vida. O sea, yo Todavía sí, tenías el novio. todavía tenía el novio. Bueno, para esto creo que es importante decirlo. Yo tenía a mi noviecito, yo tenía planes de casarme, o sea, bueno, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, claro, uno piensa que es el amor de la vida, que es con quien uno va a terminar. Y muchas personas tienen ese privilegio y dicen, ay, sí, o sea, mi esposa es la novia que conocí en el colegio y es muy bonito. Y yo pensé que esa iba a ser mi historia. Entonces resulta que para ese momento yo me fui al retiro, y en esos 4 días Dios me dio 3 vueltas, literal. ¿Sí? 3 vueltas. Ta, ta, ta. Pero de una, o sea, no me dejó ni pensar. Y fue muy curioso porque, claro, como yo tenía tanta sed de encontrar amor, de encontrar plenitud, de encontrarle sentido a mi vida, en esos 4 días Dios me demostró así a cántaros todo el amor que Él me había tenido. ¿Sí? Y que desde pequeñita la estaba Y cuidando. exacto. Y en ese momento yo comprendí cómo Dios ama a un alma desde la cruz, que es de una manera tan incondicional, y ojalá todas las personas pudieran experimentar ese amor que te rebosa. Y más que un amor es sentir esa misericordia, y es ver que es literalmente un papá que coge a su niña pequeña y la carga en sus brazos y la mima y la besa y le dice, es que no has estado sola. Sé que te has sentido sola, pero no has estado sola. Entonces, a raíz de ese retiro y de que yo comprendí mi historia, pero eso fue leve, o sea, incluso puedo decir que emocionalmente Dios se vale de todo eso como para mostrarnos su rostro, y se valió pues de ese corazón tan sensible. Yo tengo un corazón muy sensible, y sensible me refiero a que soy chillona, a que todo me toca, a que todo me afecta. Mucho tiempo peleé con eso, mucho tiempo. O sea, claro que no, o sea, y uno qué hace para cubrir toda esa sensibilidad, ¡boom!, se pone una coraza. O sea, aquí no entren, no me toquen. Porque claro, como ya estaba muy herida, a ver, tengo miedo de que el otro se me acerque, tengo el miedo de que el otro me toque, que me haga daño. Entonces, siempre uno se forja como en esa coraza, ¿cierto? Pero ahí ya ahora sí empezó pues como mi camino. Entonces yo salí de este retiro con una gracia impresionante y con un deseo enorme de cambiar mi vida y de servirle a Dios. ¿Sí? Entonces yo dije, Dios mío, he estado viviendo en el pecado, he estado viviendo mal, he estado viviendo lejos de tu casa, quiero vivir para ti. ¿Cómo voy a vivir para ti? Entonces, a raíz de esto, empezó a cambiar todo en mi vida. O sea, yo cambié mi manera de vestir, cambié mis hábitos, cambié muchas cosas. O sea, yo quería una vida de gracia. Porque como había entendido que era la vida de pecado, para mí comulgar, para mí estar en gracia era como lo más sagrado, y es lo más sagrado. Y yo decía, yo quiero esto, y voy por esto. Porque yo soy una persona, siempre soy una persona muy voluntarista y muy autosuficiente. Entonces yo decía, lo que Catarina se propone, lo consigue, vamos, y tengo que tener palabra. Entonces empezó mi proceso de conversión a raíz de eso. Yo seguía con mi noviecito, yo decía, bueno, vamos a hacer las cosas bien, nos vamos a casar. Yo ya soñaba con seguir a Dios y seguirlo De la de la mano mano de la de... otra persona. Entonces uno piensa que es que la otra persona, como te ama, va a hacer lo mismo. Pero bueno, éramos un par de adolescentes que podíamos esperarle, ¿cierto? Entonces yo empecé este proceso de conversión.
Quería ser misionera, quería entregarle mi vida a Dios, quería hacer todo para Él, no sabía cómo. Empecé la consagración a la Santísima Virgen, un proceso que me ayudó muchísimo más a conocer a Dios, a fortalecer mi relación, a entrar ya de lleno como a este mundo espiritual y entender qué es la vida espiritual. Y ahí empecé pues como todo el camino a hilar cosas. Entonces, en este proceso empezaron a surgir muchas cosas, por ejemplo, con mi noviecito con el que tenía, que yo sentía que ya no estábamos mirando para el mismo horizonte. Sí, yo ya tenía 19 años para este entonces y yo decía, bueno, porque yo siento que voy por un camino y que él va por el otro. ¿Qué está pasando? Y ya, pero hasta este momento yo quería seguir a Dios, vivir bien y tener un matrimonio, tener un hogar, unos hijos, una carrera. Me presenté muchas veces a la universidad y no pasé, entonces yo decía, ¿qué? Pero si yo era la primera en el colegio, ¿qué me está pasando? Y terminé estudiando música. Al fin de cuentas era lo que yo más amaba. ¿Y dónde estudiabas música? En la Débora. Yo empecé a estudiar en la Débora Arango Música, me empecé a costear yo mi universidad, todo. Pues yo nunca tuve como en mi mente estudiar música como tal, porque yo decía, es que de la música no voy a vivir, ¿cierto? Y como yo tenía una mentalidad de que es que uno tiene que hacer cosas para sobrevivir, ¿cierto? El prototipo de vida que a uno le Ajá, plantean, claro. dije, bueno, no, ni modo, me tocó esto, igual va a ser algo que me gusta. ¿Qué pasó en este próximo año, después de mi conversión, después de que me consagré a la Santísima Virgen, después de que ya estaba más adentrada en la fe? Que un día, curiosamente, a mí, yo no conocía el tema de las vocaciones, yo no sabía nada del llamado, yo no sabía nada de nada. Cuando me entró a mí la duda y me decían, bueno, no, es que uno tiene que pensar qué es lo que Dios tiene para uno, cuál es el propósito, para qué naciste, para qué viniste a este mundo. Y yo, ajá, bueno, hay que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. ¿Te quiere como una mamá? ¿Te quiere como su esposa? Y yo, ¿esposa? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Esposa de quién? Entonces empezó ya mi curiosidad por el tema de la vida espiritual, de la vida consagrada. ¿Cómo llegó a mi vida? No sé, porque yo no conocía a las monjitas, nunca fue como que sentí un llamado pues de pequeña, es que yo me veo en un monasterio, yo no sabía que era un monasterio, o sea, en la vida, si apenas estaba como con mis primeros pasitos, era una bebé en la vida espiritual. Entonces a mis 19 años empezó como ese deseo en mi corazón, y lo digo que empezó como un deseo porque fue algo que yo quise. O sea, empezó a surgir y mi curiosidad y mi emoción, todo me llevó y yo dije, tengo que buscar acá, o sea, si he estado buscando mal, tengo que buscar bien. Entonces empecé a ponerlo mucho en oración y yo dije, ay Dios, ¿y si tú me quieres para ti? Únicamente para ti. Entonces como yo en ese momento sentí que había recibido tanto de Él, sin merecerlo, tanta misericordia, tanto amor, para mí el razonamiento que yo hice fue, si Él me lo ha dado todo, ¿yo por qué no le voy a dar todo? ¿Por qué le voy a negar algo de lo que Él me pida? Entonces, claro, yo en mi mente en ese momento tenía la mentalidad de que la mejor manera de yo demostrarle mi amor a Dios era entregándole mi vida, sacrificándome, dejando todo por Él, mi familia, mis sueños. Pero imagínate, se me viene algo a la mente en este momento y es que a veces todos, creo que todos hemos caído en eso, decimos que la gente cree que va a un retiro espiritual y que va a volver otra. Y uno dice, este cree que va a ir para un retiro y que allá después se va a convertir, No, y que la vida va a cambiar. ajá, y que la vida va a cambiar. Y puede que no haya sido así contigo, Cata, pero mira que allá sí encontraste algo muy diferente y tu vida sí dio un giro. Entonces a veces subestimamos eso. Yo soy una de las que digo, yo no en un retiro espiritual, en un fin de semana pues le van a cambiar la vida a uno o va a cambiar la vida de una persona, eso es un proceso. Es un proceso. Pero mira qué bonito, Cata, que Dios todo ese tiempo, desde que estabas, desde que naciste, mejor dicho, siempre estuvo ahí. Y todo ese tiempo que tú dices, como de los 13 a los 19 años, que fue una vida muy desordenada, donde tuviste muchas emociones, Muy Él estaba inestable. preparándote para algo muy bonito que todos estamos aquí. Como Catalina, cuente pues, ¿qué más? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ay, no, Catalina, vamos pues al grano, mentiras, no, cuéntanos, síguenos contando, pero quería decir eso porque de verdad que a veces somos muy egoístas y hay retiros espirituales donde realmente
Dios, a pesar de que muchas de las personas que están ahí, porque también uno escucha cosas como que, ay, es que Sí, claro. la persona que hizo los retiros me parece que no es, pues me Sí, parece que cometió este error, ¿cierto? La persona que estaba allá, Dios se vale de todo para tocarnos el corazón. total, y son gracias de estados. Ah. Que en ese momento, bendito sea Dios, mi corazón estaba como abierto y dispuesto y lo recibí, ¿cierto? Y le di pues como la oportunidad. Entonces ya se me metió el tema de la vocación, lo empecé a pedir. Yo fui una nena de que yo le decía a nuestro Señor, bueno, a ver, porque claro, como yo he sido tan racional, bueno, a ver, a mí me va diciendo pues las cosas como son, póngame las cosas en bandeja de plata porque es que yo no entiendo. ¿Qué está pasando acá? Muéstreme, señales. Mejor dicho, si Exigente. exigente, ay Dios. Bueno, si yo soy para la vida consagrada, mejor dicho que aquí se me aparezca una Santa Teresita con la rosa. No, pero yo era de pedir señales tangibles, o sea, que yo las viera, que yo las entendiera, ¿sí? Y curiosamente empezaron a pasar. ¿Y por qué digo que curiosamente? Porque es que, o sea, ha sido un trayecto muy largo para yo comprender también cómo funcionamos como seres humanos. Yo le pedía señales. Y sí, típico, yo veía a la monjita, yo veía a la religiosa, yo salía de misa después de comulgar y se me aparecía un carro lleno de monjitas, entonces yo decía, claro, Dios me está hablando y definitivamente Dios me quiere para Él. Entonces yo tuve un director espiritual, entonces yo me acuerdo que yo le decía, bueno, padre, vea, si Dios me quiere para Él, que sea en cualquier parte, menos de clausura, ay, no, yo no me voy a ir a encerrar. No, 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 yo esa vida para, pues no, 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 yo separarme de mi familia, dejarle de hablar, yo encerrarme yo como soy de sociable y de esto, no, jamás. Ah, bueno. Listo, pues hay que ver, mira, yo conozco una comunidad, en fin, estuve en un retiro en Pereira con unas monjitas que tenían las dos vidas, vida contemplativa y vida activa. Muy bonito, pero yo lo tomé más como un retiro espiritual para mí, para orarlo, para pensar, porque yo había conocido otras hermanas que le pedí la señal a Dios y por internet las conocí. Son de México, es una orden que se llama Orden del Santísimo Salvador y Santa Brígida. Curiosamente yo estaba haciendo las oraciones de Santa Brígida en ese tiempo que duran un año, que son las 20 divinas promesas, sin saber que tenían que ver con ellas. Pero ¿quién te dijo que hicieras esas oraciones? ¿De dónde las sacaste? Ah, bueno, una vez mientras hacíamos la consagración la mencionaron y decían que era una devoción muy bonita y que tenía unas promesas muy bonitas y como yo he sido muy ambiciosa y sobre todo en el tema espiritual, yo decía, yo esto lo tengo que hacer, 20 promesas, ah, ¿cómo así? Y duraban un año. Entonces yo empecé las oraciones un 19 de mayo del 2016 y las terminé el 19 de mayo del 2017. ¿Por qué les digo esto? Porque yo conocí a las hermanas en el 2016, en noviembre. Justamente venían a Colombia, a Medellín, a impartir un retiro espiritual a jóvenes que tuvieran inquietud vocacional. Y las contacté por Facebook. Y yo dije, ve, ¿quién sabe quiénes son? Dice que Santa Brígida, esto tiene que ver. Como que empecé a hilar las cosas y se me hizo muy curioso. Y yo dije, las tengo que contactar. Hablé con ellas, efectivamente estuvieron acá en Medellín, me entrevisté con ellas, fui a un mini retiro de mediodía porque nos enseñaron el carisma, a qué se dedicaban y oh sorpresa, eran de vida contemplativa. Entonces en mi vida siempre ha estado muy marcada la pasión. Aquí no es entonces. Ajá, no, aquí sí es. Entonces eso fue lo curioso porque claro, ellas eran de vida contemplativa, de clausura, eran monjas, ¿cierto? De otro país, con un carisma pasionista y a mí la pasión de nuestro Señor pues me derrite. Siempre pues como que he estado muy inclinada, me ha hablado mucho, me ha tocado mucho y también por mi experiencia y por lo que Dios me ha dado. Y yo decía, wow, o sea, qué maravilla, de acá soy. Entonces me enamoré del carisma, me enamoré de las hermanas, de la alegría que contagiaban y yo decía, yo creo que es acá. Hablé con ellas y les dije, ¿cómo es el proceso? Ese mismo día me hice preaspirante. Tan acelerada. Así era yo, o sea, y así soy yo. Y me dijeron, bueno, Cata, como tú eres colombiana, te vas 3 meses, haces experiencia. O sea que te fuiste para México de una. No, yo me fui a los 7 meses, pero yo ya estaba decidida desde ese momento que ahí era. Entonces, los próximos meses era como para yo preparar papeles, sacar pasaporte e irme. ¿Sí? Pero no tenías como una preparación acá, como sí, era pues, como un acompañamiento virtual. Sí, pero era muy poco, ¿cierto? Y ella me decía, bueno, sí, se presentaron muchas luchas en esos meses, muchas, muy fuertes en mi casa, en mi vida personal, muy fuertes. Cuando estás a punto de recibir una gran bendición, claro, siempre vienen las pruebas.
Yo tenía ahorraditos mi dinerito para la universidad y yo dije, no, con esto yo me voy. Entonces, bueno, como que todo se fue dando y yo ingresé el 25 de mayo del 2017. O sea, una semana antes, días antes de yo haber terminado las oraciones de Nuestra Madre Santa Brígida. O sea, como que todo se me hizo demasiado casual. Esa fue la preparación. Esa fue la preparación. Entonces me fui con muchísimo pánico. Muchas personas me preguntan, ¿y cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te dijeron en tu casa? O la sorpresa y la gran pregunta. Bueno, en mi casa, para empezar, desde que empecé mi conversión, fue un cambio radical en muchas cosas. Ellos me decían, Cata, estás exagerando. Pero al mismo tiempo, como eran tan prudentes, pues como nuestra relación siempre fue como De de respeto, todo, tampoco era como que iban más allá. Y fue muy bonito porque a raíz de eso fue como una gotica. O sea, primero yo y después el que sigue. Y después el que sigue. Entonces ya mi hermana empezó a ir a retiro, mi prima. Entonces Dios empezó a hacer en mi familia una cosa hermosa, no solamente en mí. Y de a poco. No fue todo pues como que de una, sino que fue como en su proceso. Cuando yo dije que me iba a ir y que me iba a ir de monja, me dijeron, ¿estás loca? ¿Cómo así? ¿Y para dónde? Ah, para México. ¿Cómo así? O sea, todavía te vas de monja y para México. Entonces, típico que a uno le dicen Catalina y donde eso sea una trata de blancas. Claro. Yo no, ya conocí a las hermanas, tal cosa. Ustedes también las van a conocer porque hay una ceremonia muy linda que es la pedida de mano. Entonces las hermanas fueron a mi casa, hablaron con mi familia, pues en pocas palabras pidieron la mano a mi papá, a mis hermanos, de que me iban a llevar. Claro. Pero en este momento pues yo estaba feliz, o sea, yo me sentía en las nubes y yo tenía toda la motivación por delante y yo decía, me voy. Bueno, para este momento pues obviamente yo ya había dejado a mi noviecito, ya llevábamos un año de haber terminado, definitivamente vimos que no iba a funcionar y ya cuando yo me metí pues en el tema de la vocación y todo eso, el más se hizo a un lado. Fue muy curioso porque él nunca me dijo como, ay, volvamos. Y típico que uno como mujer, uno es esperando. Ay, no va a volver, no. No. Y si él me dice, porque yo lo esperaba. O sea, yo en todo ese proceso que tuve, yo decía, ay, que vuelva. Si él vuelve y me dice que regresemos o que no me vaya, yo me quedo. No. Porque claro, también, aunque Y Dios estaba... es un Dios celoso, ya no iba a permitir que eso pasara. Y no lo permitió. Bueno, hasta el último día que fue otra prueba que me puso. Pero bueno. Ya entonces hablaron con mi familia, quedaron pues igual más tranquilos, pero es muy difícil. Como les digo, fue un proceso. Ellos me decían, ¿segura, Catalina? Yo ya iba a cumplir los 20, recién los había cumplido. ¿Segura? ¿Eres lo que quieres? ¿Vas a ser feliz? Y voy a mencionar eso porque es muy importante y marcó todo lo que siguió después en mi vida. Me acuerdo que tuve una conversación con mi hermano y me decía, ¿vas a ser feliz? Y yo le decía, es que yo no voy a ser feliz. Es que yo no, o sea... Mi mentalidad y mi deseo, ¿cuál era? Era sacrificarme por Cristo y por las almas. Entonces a mí no me importaba mi felicidad. Entonces yo le dije, es que yo no voy a ser feliz, yo voy a ir a entregarme por Dios, a salvar almas, a sacrificarme. Entonces, claro, como estaba recién convertida, empezando a conocer la fe, pues era muy bebé, tampoco comprendía muchas cosas. Y una mujer bien radical. Y era muy radical y aparte muy carente, con muchas heridas Con todavía muchos por vacíos. sanar. Entonces, como había llegado Dios, yo decía, Él es el que se merece todo mi amor. Entonces, sí, el tema de la felicidad para mí no fue importante. Y yo decía, no, si Dios lo quiere y si Dios lo pide, Dios lo tendrá. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que marcó en mi vida muchas cosas, porque yo decía, ¿cómo le voy a negar esto a Dios? Y para mí fue claro, me está llamando. Dios me está llamando, Dios me quiere para Él y me tendrá para Él y es lo mejor que yo le puedo dar, punto, se acabó, vamos a seguir. Entonces nada, esos meses con la intriga, con la ilusión de ingresar, qué va a pasar, obviamente se presentan muchas pruebas, también sale la humanidad de ¿será que sí? Obviamente saltaban los miedos, pero era más mi deseo de irme. Las últimas semanas pasó algo muy fuerte en mi casa con mi papá, que yo pues pensé que definitivamente no iba a poder viajar y pues gracias a Dios eso se solucionó y sí me pregunté, decía, ¿voy a dejar a mi familia? ¿Sí voy a ser capaz? ¿Y qué me espera allá? O sea, ¿estoy tomando la decisión correcta? Y aún así, en medio de todas esas luchas, me fui. Me lancé y me fui. Es muy poco pues lo que uno lleva, es demasiado básico pues porque la comunidad te provee todo. Me fui a experimentar. Yo
tenía boleto de regreso en septiembre porque solamente me iba de experiencia 3 meses, se supone, que era un proceso de discernimiento dentro para ver si sí o si no. Porque ¿qué pasaba después de esto? Si yo decía que sí, regresaba a Colombia, hacía papeles legales para irme a México y conseguir residencia, ¿cierto? Para esto, pues la arquidiócesis te ayuda, la comunidad te ayuda, todo, pero es un proceso legal también. Entonces es un poquito más complicado. Entonces yo tenía la seguridad de que iba a regresar. Y esos 3 meses para mí, desde el primer momento que yo ingresé, fueron felices. O sea, yo estaba soñada. Ingresé a una comunidad muy viva, muy hermosa, Muy con jóvenes, me muchísima, imagino. demasiado jóvenes. O sea, estaban de mi edad, habían más pequeñas que yo, de 15 años, de 16. Entonces, perdón, para mí era muy edificante ver a una niña de 17 años entregándose. O sea, yo ya tenía 20 y como yo siempre me creí más grande. 20 con Entonces, mentalidad de 30. exacto, entonces yo decía, pues wow, una comunidad muy viva, muy alegre, muy jovial, muy entregada. Eso para mí, o sea, me encendía y yo decía, de acá soy, de acá soy. Empecé pues como a conocer la vida religiosa, a conocer la liturgia, pues yo ya venía con una vida espiritual forjadita, pero me faltaba muchísimo. Entonces, igual estaba con 20 añitos, uno todavía es muy moldeable a esa edad, o igual la motivación que uno tiene en ese momento y cómo era lo que quería, yo decía, no, bueno, si esta es la vida Tiene acá, toda la sí, todo, fuerza para meterle a para lo que meterle, haga. para hacer. Empecé ya a vivir como una religiosa que aunque uno no hace votos, pues uno vive pobre, obediente y casta. Empecé a practicarlo. De los 3 votos, el más difícil es la obediencia, sin duda. Yo era de las que tenía el cabello largo, negro, hasta la cintura. Yo he sido muy vanidosa siempre. Entonces, al mes me cortaron el cabello de haber ingresado. Me lo subieron, lo tenía más corto que ahora. Ay, eso para mí fue un sacrificio enorme. Enorme. Yo decía, ¿qué? Dios mío, ¿qué es esto? Y lo ofrecí por la conversión de una de mis hermanas. Yo a todo le hallaba como un sentido. Pues para que no me costara tanto, porque me dolía. O sea, eso eran unos sacrificios y unas renuncias que humanamente uno dice, Dios mío, ¿esto por qué me está doliendo tanto? Y uno dirá, es el pelo. Pero son renuncias que cuestan. Y yo decía, Dios mío, esto va en serio, vamos, 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 vamos. Y entre estos 3 primeros meses, como les digo, yo tenía la seguridad de que iba a regresar una semana, como 2, 3 semanitas antes, ya me empezaron a cuestionar, Cata, ya vas a viajar, ¿qué has pensado? ¿Qué quieres? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? Y yo, no, pues es que yo estoy muy feliz. Bueno, y entonces, pero es que no sé. Y empieza la incertidumbre y ese sinsabor de ¿será que sí? ¿Será que no? Pero es que yo los extraño, pero y es que esto, y empiezan un sinnúmero de luchas que fue muy fuerte. O sea, yo puedo decir que esas últimas semanas en el monasterio fueron durísimas, durísimas, porque también sale mi corazón. Claro, yo pensaba en este muchacho, yo decía, Dios Claro. mío, y entonces si es que yo me quedo acá va a ser para siempre. Y no Vuelvo y lo les voy a digo, tenía la volver a seguridad, ver. claro, o es mi vida, mi familia, pero aún así yo todavía no vislumbraba muchas cosas. Hasta que ya, yo tenía a mi maestra, pues con la que hablé, la que me conoció mucho, es una persona que amo profundamente, que estoy muy agradecida con ella por todo lo que me dio, por todo lo que me enseñó. Hasta que ella me dijo, bueno, Cata, tenemos que tomar una decisión, tenemos que decir a la comunidad si sí, si no, tenemos que organizar, todo esto es legal, tenemos que ver, movernos. Hasta que dije, bueno, tuvimos unos ejercicios espirituales durante una semana y el último día de los ejercicios espirituales yo viajaba. Entonces a mí esos ejercicios me prepararon como para tomar la decisión definitiva de decir, bueno, me regreso a Colombia a hacer papeles, pero me devuelvo para México. En ese momento yo ya viajé como aspirante. Entonces yo ya no regresé a Colombia como laica, como seglar, sino con uniforme, con velito. Esos 10 días en Colombia fueron horribles. Solo fueron 10. Solo fueron 10. Súper rápido, entonces, Todo porque fue de dijiste que se una. demoraba mucho. Ah, no, que el proceso legal con ellos, que la arquidiócesis, pues mire que les estoy hablando de 3 semanas antes de, Ujú. para preparar todo. Pero el proceso acá en Colombia fue de 10 días. De Entonces, una. eso fue de una, o sea, a lo que venía. Y cuando yo me fui para México, ya definitivamente yo sentí que me desgarraron algo por dentro. Pero yo en el fondo decía, Señor, este desgarre es por ti, es por amor a ti. Pero dolía mucho. Y ya me fui definitivamente. Y empezó ahora sí mi proceso, pues oficial.
Yo me llamaba en el monasterio Sor María Catalina de la Santa Cruz, amaba mi nombre porque he amado siempre la pasión de nuestro Señor y me sentía como muy identificada. Y Dios conmigo siempre ha sido muy ágil, como que dice, uy, yo conozco a esta mujercita, todo ya para que no me escape también. Entonces mi proceso fue muy rápido, o sea, yo duré de aspirante y de postulante 1 año. Espiritualmente uno crece mucho, o sea, yo digo que espiritualmente Dios me regaló tantas cosas estos 8 años maravillosas. Amo a la comunidad inmensamente, son parte de mí, es mi familia, soy lo que soy gracias a todo lo que viví allá. No solamente por gracia de Dios y por todo lo que Él hizo en mí y en mi alma, sino porque humanamente aprendí muchas cosas. Y a mí me gusta contar esto porque es que es una anécdota muy curiosa. O sea, estuve con 50 mujeres, viviendo con 50 mujeres. O sea, es Eran complejo. muchas. Es muy complejo. Muchas adolescentes. Entonces ustedes saben que la convivencia no es fácil. En ninguna parte es fácil. Ni en la familia más perfecta, ni mucho menos en una familia disfuncional. En todas partes siempre va a haber faltas de comunicación, es que me miró, es que tal cosa, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Formación humana. Y ahí sale todo lo que llevamos y todo lo que arrastramos de nuestra casa, que es lo más importante. Nuestra historia que venimos cargando. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Y cuáles son las heridas de la otra? De mi hermana. Y fue muy bonito y rescato mucho esto porque yo allá aprendí a sanar, a perdonar y a comprender a mi familia. Porque yo toda la vida los culpé de lo que a mí me había pasado. Yo toda la vida me sentí sola, yo toda la vida me sentí que no era amada. O sea, mis hermanos fueron hermosos. Se sacrificaron por nosotras, por darnos lo mejor, incluso ellos dejaron sus estudios, muchas cosas por nosotras, por salir adelante, por ser buenos hermanos, por hacer sus vidas. Y uno en ese momento uno no lo ve, porque uno no tampoco tiene las herramientas, uno tampoco tiene la madurez de mirar y de valorar lo que hace el otro por mí, Y no porque es nunca es lo normal, suficiente. y no es lo normal, y no es lo que estoy viendo en el otro. O sea, mi Exacto. compañera del colegio sí tiene su papá, su mamá, Eso. tiene una familia, y porque yo tengo que estar de casa en casa. Y aparte, por ejemplo, todos siempre vamos a esperar de los demás y nunca va a ser suficiente lo que el otro me dé, porque es que yo creo que o sea, no está viendo mi necesidad. Entonces fue muy interesante todo lo que Dios hizo en mi alma y en mi vida, porque fue conviviendo con mis hermanas y aprendiéndolas a amar desde la verdad, que yo aprendí a amar a mi familia de sangre y que yo aprendí a amar a cualquier persona, porque todas somos dignas de amor. Y no, y es más, aprendí a amarme a mí. Ahí entendí el valor que yo tenía. Porque claro, yo como crecí siendo tan autosuficiente, tan independiente, la niña que era fuerte, la niña que era capaz, la niña que podía con todo, que no importaba cómo se sintiera y que la felicidad para ella no estaba en sus planes, me exigía y me daba mucho palo, mucho palo. Entonces yo siempre era, tú puedes más, y aguántese, y respire y trague, y sígale. Y eso causa mucho daño. Y más cuando no nos conocemos o cuando conociéndonos no nos aceptamos. Entonces, fueron 8 años los que estuve en un monasterio y pues hoy estoy aquí contando mi historia, algo que nunca me imaginé, nunca me vi afuera. O sea, yo estaba tan segura de que era mi vocación, de que era mi lugar, de que allá iba a morir. Y fui muy feliz, fui demasiado feliz. ¿Y quieres contarnos, Catalina, solo si Sí, quieres, por qué tomaste la decisión de dejar el de monasterio? dejarlo. ¿Por qué dijiste, no, es aquí, me voy? Eh, Según lo que hemos hablado, pues las dos me dices, fuiste muy feliz, tienes un grato recuerdo, amas a todas tus hermanas. eh, ¿Quieres contarnos qué pasó ahí? ¿Por qué dijiste, no, No más. acá no, acá ya esto fue... lo que quería entregarle a Dios, acá definitivamente no vine a buscar mi felicidad, porque lo dijiste, le dijiste a tu Ujú. hermano, no me voy a buscar la felicidad. Exacto. ¿Te diste cuenta que eso que le dijiste a tu hermano fue verdad? ¿O, Fue o un qué error. pasó? Si fue verdad Creo que no que... entendía las cosas. Por eso yo creo que durante toda la entrevista he dicho, no comprendía la dimensión. Y ha sido un proceso y sigo en el proceso. Y es muy importante los procesos que cada quien viva. ¿Y por qué lo digo? Porque fueron 8 años donde me conocí, donde me comprendí mi historia, comprendí todo lo que había vivido. Y en el monasterio yo puedo decir que salió lo peor de Catalina y lo mejor de Catalina.
Y no fue gracias solamente a la gracia de Dios, sino a todas esas personas que me acompañaron y que tuvieron la capacidad de guiarme, de amarme, de educarme, de tener paciencia y de corregirme, porque lo hicieron. No era como que me alcahueteaban cuando yo me portaba mal o cuando yo no era caritativa con la hermana. Entonces, como yo soy una persona siempre del deber ser y siempre yo me manejé por las apariencias y eso es agotador. O sea, para mí era súper importante la imagen. O sea, ¿qué dice el otro? Porque claro, buscaba esa afirmación. Entonces yo tenía que ser intachable con lo que hacía, tenía que ser buena hermana, tenía que ser la que cedía. Y eso que se me salía en toda mi humanidad y mi pecado. Y claro que tenía roces con mis hermanas y se me salía todo eso, lo feo. Y aún así, los momentos que tenía que agachar cabeza lo hacía y con dolor también lo hacía. Porque ¿a quién le gusta sentirse corregido? A nadie. A nadie le gusta que le digan cuál es tu herida. O sea, o que vean tu desnudez, ¿cierto? Y algo muy bonito que aprendí del monasterio era, si estás viendo la desnudez de tu hermana, cúbrela, no la juzgues, justifícala. Y eso aquí en el mundo no lo vemos. O sea, yo veo la desnudez del otro y me refiero a su corazón, a su alma, a su vulnerabilidad o a su pecado o a su defecto. De que esta persona es así, de que esta persona no me cae bien, cúbrela. ¿Por qué está actuando así? ¿Qué le pasa? Algo debe de tener. O si es de temperamento, bueno, hay temperamentos que nos ayudan a hacernos santos porque no me empatiza bien o tengo que ser paciente porque es que me saca de, ¿cierto? O sea, todo es un proceso de conocimiento. Entonces, pasé por todas mis etapas, llegué hasta el final, por así decirlo, de mi formación, que era el juniorado. Fui esposa de Cristo 5 años, hice mis votos un 23 de julio, día de Nuestra Madre Santa Brígida, y se me culminaban el 23 de julio del año pasado. Ya me iba a preparar para mis votos perpetuos. Tuve la maravillosa oportunidad de ser promotora vocacional, una experiencia divina, de promover ese llamado en otras jóvenes, de decirle a otra, si Dios te está llamando, no tengas miedo, arriésgate, que Él es más generoso. Y Dios es fiel, o sea, Dios en todos estos años me preservó, me custodió, me llenó de su amor, me llenó de su misericordia, para algo yo creo que muy grande, porque no es en vano que yo esté acá afuera, yo pensaba que yo iba a morir allá. Y en todos estos años, y sobre todo en la vida espiritual, y también se los quiero decir de esa manera, porque caemos en un error muy grande cuando conocemos a Dios y cuando estamos en un camino espiritual, y es creer que valemos por lo que hacemos, o es estar regidas por un parámetro de perfección, ¿sí? De es que tengo que hacer estas cosas bien, porque es que si no, Dios no me va a amar, porque es que si no me voy a condenar, porque es que si no, no voy a ser grata. No voy a ser digna. Y Dios me ama aún en mi pecado. No por eso lo estoy justificando y no por eso estoy diciendo quedémonos en nuestro pecado, sino es entender que nuestro valor va más allá de lo que hacemos. Y el mundo también nos vende eso. Entre más cosas haga usted, más vale. Y yo era una persona que yo pensaba que yo valía por lo que hacía. Entonces toda mi vida he hecho y he hecho. Y en el camino espiritual yo me topé con muchas cosas, ya hablando de una manera como más profunda. Pasé por muchos desiertos, por muchos momentos difíciles que ustedes también han tenido, esos momentos en los que uno no haya salida, esos momentos en los que incluso uno estando en Dios, uno dice, ¿qué? ¿Dónde estoy parada? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está, Señor? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por lo otro? Y momentos difíciles, o sea, que confrontan tu realidad y que usted no sabe cómo salir de ahí. Y en esos momentos yo decía, bueno, son tentaciones. Entonces yo tuve muchos episodios y muchos momentos de crisis vocacional o de dudas. Entonces yo decía, Señor, ¿será que sí? ¿Y yo por qué anhelo y por qué deseo estar afuera? ¿Y yo por qué tengo otros deseos en mi corazón? ¿Y yo por qué deseo tener una familia? Y no estoy diciendo que las que están adentro no quieran tener una familia. Obviamente uno allá aprende que las renuncias que uno hace es por amor, por algo mayor, no porque Dios quite, sino que Dios transforma. Yo no renuncio a ser mamá, sino que Dios me da una maternidad diferente, que es una maternidad espiritual. Entonces uno le va dando sentido y la transformación a las cosas, ¿cierto? Y sin embargo uno tiene que hallar ahí su plenitud. Y yo decía, bueno, yo tengo el mejor esposo, Cristo, con quien no peleo. No me pone problema. No me pone problemas, el mejor esposo. Lo veo y no lo veo todos los días, ¿cierto? O sea, como todas estas cuestiones, yo decía, él nunca me va a ser infiel. Entonces, claro, humanamente hablando, era la perfección. Y yo me había esforzado mucho por hacer las cosas bien y por vivir mi consagración bien. O sea, yo entendí que era mi consagración, que era decirle al Señor,
quiero que mi vida sea solamente para ti y que yo sea una persona indivisa, o sea, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi mente. Y muchas veces en el fondo yo me sentía dividida. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué me está pasando? Entonces empezó a pasar en mí una cosa que creo que les pasa a muchos en la vida consagrada, porque yo creo que también esto es muy importante para la vida consagrada, para la vida laical, para la vida de un misionero, para la vida de un sacerdote, que a veces pensamos que la fe está fuera del corazón, sí, y de la sensibilidad. Entonces yo se lo comentaba antes a Nancy, yo le decía, yo creo que yo en mi corazón me castré muchas veces. Porque típico que a uno le dicen, bueno, es que la fe está lejos de los sentimientos. O sea, los sentimientos, no todo lo que deseas, sino todo lo que sientes te lleva a Dios. Y obvio, hay deseos que definitivamente a Dios no le agradan. Pero también hay que comprender que hay deseos que están en el corazón de uno que te están diciendo algo y hay que prestarles atención. No es que yo le esté prestando atención a un deseo de que, ay, yo me quiero ir con el primero que se me cruza porque es que entonces le pedí a Dios la señal de que si era mi esposo y es el primero que se me aparece. Ay, no, cierto. Eso es un proceso también de discernimiento y el discernimiento es fundamental en toda parte y sobre todo cuando uno va a tomar decisiones. Por eso también hago mucho hincapié en el tema de la escucha y en el tema del acompañamiento, de que si tenga una persona que tenga la capacidad de guiarme, ¿cierto? Pero que yo tenga también la capacidad de escuchar, porque a veces nos escuchamos o de más o escuchamos mal. ¿A qué me refiero? A que le damos también mucho crédito a nuestro criterio y está mal, ¿cierto? A veces el otro de afuera ve mejor que yo. Y en el monasterio nos enseñaban mucho eso, como bueno, nosotros cómo les vamos a guiar si ustedes no se abren, ¿cierto? Por eso Dios puso una jerarquía en la iglesia y es maravillosa la sabiduría de la iglesia. O sea, amo a nuestra iglesia, amo cómo está constituida. A pesar de que seamos humanos y de que esté en manos de humanos, es el Espíritu Santo el que la rige. Y es una cosa maravillosa, sabia, rica, es hermosa, hermosa cuando uno la comprende de verdad y uno no se limita solamente a juzgarle, a decir es que son humanos, es que son pecadores, es que conozca. Porque uno no puede amar lo que no conoce, ¿cierto? Entonces yo, todas esas veces que estuve en lucha, ¿yo qué hacía? Me aguantaba. Porque es que yo decía, es una tentación, es que es el demonio. Claro, como yo estoy llamada a la vida consagrada, si tú te quieres salir, es que es el demonio que te quiere sacar del monasterio. Y no solamente pasa ahí, Catalina. Y no solamente pasa ahí. Muchas veces en el matrimonio pasa lo mismo. Exactamente. ¿Cierto? Pues yo siempre pongo como la comparación con el matrimonio, pero es como la vocación que casi todos tenemos y es que muchas veces una mujer o un hombre maltratados dicen, no, es que yo me quiero ir de aquí es porque es una tentación del demonio, cuando realmente no, es que venga, no se puede quedar ahí porque Dios te quiere libre, Dios te quiere feliz. Exactamente. Entonces mire que son muchas cosas las que he tocado, algo humano, algo espiritual, pero también algo psicológico. Y yo ahorita lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque yo entendí que en toda esa etapa de mi vida yo fui también muy emocional, ¿cierto? Y llegó un momento en el que esa emoción pesaba tanto que yo, ¿qué hice? La quité de mi vida espiritual. Entonces para mí era supremamente importante tener convicción. Y era lo único que existía en mí. No, tengo que tener convicción. Aunque usted no sienta bonito, tenga convicción, porque es que la vida de una monja es no sentir bonito. ¿Quién dijo que la vida de una monja no es sentir bonito? ¿Quién dijo que la vida de un matrimonio no es sentir que de verdad estás pleno y que de verdad la otra persona la puso Dios en el camino para que te hiciera feliz? ¿Cierto? Entonces empezamos a aguantar cosas y a soportar patrones porque supuestamente son normal y es el deber ser. ¿Sí? Entonces sígale. Entonces fue un tema de muchos años, de mucho dolor, de muchas caídas, de no saber qué hacer, hasta que yo pasaban a unos ejercicios espirituales y claro, un retiro, unos ejercicios espirituales son gracias de estados que te llenan, que te encienden, pero uno sabe que eso pasa, ¿sí? Eso va a pasar. ¿Y qué queda? Ahí sí queda la convicción, ahí sí queda la decisión. ¿Por qué? Porque como tú decías, uno a veces subestima un retiro espiritual y sí puede que te cambie la vida y uno tiene que estar muy consciente de que cuando salgas la vida va a ser la misma. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ponernos la camiseta y luchar, porque claro, sí es una lucha espiritual, pero no todos son luchas espirituales y no todo es el demonio, o sea, también nos tenemos que quitar eso de la cabeza. Entonces, yo cuando me topé con todo este universo y con todas esas cosas que me estaban pasando, llegué a un punto en mi vida en el que yo ya como que asenté cabeza y yo dije, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Esto qué es? Yo tampoco estoy diciendo que le prestemos demasiada importancia a la sensibilidad, obviamente no. Todo en la debida templanza, y la templanza es una virtud cardinal.
que tenemos que ejercitar. Y eso es lo que está pasando aquí en el mundo. O estamos yendo demasiado liberales y nos estamos yendo y desbocando por el mundo de la psicología, y amo la psicología y siento que es una vocación también dentro de mí, porque he comprendido mucho a raíz de eso, pero también nos vamos por el otro lado del religioso y del fanatismo y de decir que todo es pecado y de no, y es más, de faltar a la misericordia y de juzgar al otro. Y de pensar en mí. Es que piense en usted, no piense siempre en los demás, piense en usted. Exacto. Tiene que haber un equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Literal. Me faltaba el dicho de hoy, porque siempre... Y es que es literal, porque claro, el otro, entonces como es mi parámetro y como es mi criterio, no es que le está haciendo bien, no es que le está haciendo mal, bien o mal, o no es, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es tan importante el tema de la escucha. Y uno donde aprende a escuchar, primero a Dios, porque es que Él sí habla, no con una voz tan tangible como la de nosotros, pero Él sí muestra el camino. Y yo todos estos años para mí fue muy fuerte, porque miren que yo les he contado todo el deseo que había dentro de mí. Y yo llegué a un punto en el que yo dije, wow, todo este tiempo me escuchaba a mí. Todo el tiempo ha sido lo que Catalina ha querido, al fin de cuentas, en ese ánimo de querer hacer o ser. Entonces, ya llegó un punto en el que yo dije, bueno, llevo 8 años, estoy a punto de hacer mis votos perpetuos, he hecho tantas cosas en la comunidad que me han brindado, he aprendido tantas cosas de las hermanas, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo durante todos estos años en mi familia, que fue una cosa impresionante. Y yo puedo decir que la oración da fruto y Dios es fiel, de verdad que Dios es fiel. Yo puedo decir, y me siento muy agradecida y privilegiada, porque yo puedo decir que los frutos de mi oración, de mi entrega, los he podido ver. Y hay personas que esperan verlos, y no les estoy diciendo con esto que tienen que verlos, pero si Dios se los permite hay que agradecerlo, y me siento supremamente privilegiada por eso, porque es que el doblar rodilla, es que cuando uno hace las cosas con amor y con fe, de verdad que dan fruto. Y eso es otra cosa importante que yo entendí, el tema de la felicidad y el tema del amor. Ya llegó un punto de mi historia, y yo creo que eso también me lo dio la madurez que fui adquiriendo también humanamente, y yo dije, bueno, voy a hacer mis votos perpetuos. Y yo le decía, en mis oraciones con Dios, a solas, yo le decía, Señor, estoy en una comunidad hermosa. Tengo hermanas increíbles, personas de afuera laicas que me aman y me amaban y estaban ahí para apoyarme. Yo decía, wow, o sea, es que, es más, te tengo a ti, tengo a Dios, Dios que lo es todo, Dios que llena todo, Dios que es la plenitud, Dios que es el amor. Yo decía, Señor, ¿por qué me siento incompleta? Porque yo fui feliz, yo no puedo decir que yo no fui feliz y todos estos años fui muy infeliz y me aguanté muy infeliz y pues me salí porque no era feliz. No, o sea, fui muy feliz, hice muchas cosas, conocí muchas cosas y llegó un punto en el que yo dije, no me siento plena. Plenitud. Y yo decía, wow, ¿qué es la plenitud? Entonces yo me empecé a cuestionar y yo decía, y con tantas cosas también pues que uno ha visto en la iglesia y que la amo. Y a pesar de tantos pecados que hay en la iglesia, la amo. De tanta imperfección, la amo. Y le doy gracias a Dios por pertenecer a ella y no la juzgo y no la culpo. Y no por eso o sea, no es que yo esté escandalizada de lo que vea de la iglesia, no, al contrario, digo, gracias Señor porque nos sigue sosteniendo, porque solamente tu gracia basta. Gracias. Solo tú basta, solo tú. Entonces yo decía, ¿cómo voy a profesar mis votos perpetuos? Y después era una religiosa bien amargada, bien enojada, queriendo dar testimonio de tu amor y yo siendo una persona bien infeliz. Porque ahí sí entendí que uno da a Dios a través de la alegría, de tu testimonio, de tu vida. Uno con una sonrisa le puede cambiar la vida a alguien. Uno con eso simplemente. Con un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y uno dice, ay, esa cosa tan insignificante. Sí. ¿Por qué? Porque es que me estoy preocupando por el otro sinceramente y genuinamente. Entonces yo aprendí que es que dar a Dios no es solamente con la palabra o no solamente con mi testimonio de vida porque es que soy muy buena. No, es que yo también soy testimonio de vida con mis errores. Soy también testimonio de vida diciéndole al otro, tranquilo, vamos para lo mismo, la meta es el cielo. Te caes, yo te levanto, nos ayudamos, pero no dejemos de caminar. Y es tener esa capacidad de misericordia, porque es que eso es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Entonces, ya cuando yo tomé, ni siquiera fue como que yo tomé la decisión de venirme y hablé, no, o sea, yo empecé a transmitirle a mis superiores todo lo que me pasaba. Y yo no me siento bien, estoy así, y ellos me veían. Y ellas me veían, ellas me decían, Cata, es que no es justo, o sea, tú has sido una hermana tan generosa, tu entrega, tu alegría. Y yo sé, o sea, yo conozco tus luchas.
Me acuerdo mucho cuando nuestra madre me decía, yo conozco tus luchas, Cata, yo sé todo lo que has luchado por llegar hasta este día, todo lo que has luchado por Dios, todo lo que has luchado para dar de ti lo mejor. Y me duele verte luchando, porque es que tampoco es esta vida de luchas, y ella me lo decía, y es consagrada, y es una consagrada hermosa, comprometida, enamorada de Dios, y ella me dice, yo volvería a elegir mi vida, porque sí se ve, sí hay consagrados que aman su vocación, que se entregan con genuinidad, o sea, que es una cosa que uno dice, wow, esta vida me edifica, ¿cierto? Y entonces era ahí donde yo decía, bueno, es que una monja no simplemente tiene que sentir maluco, pues, es que esta vida es muy horrible y fue la que me tocó, entonces me aguanto, es que es una vida de sacrificio, no, porque es que estar con Dios es amor, es plenitud, es felicidad. Y ya ahí yo entendí que la felicidad sí era importante. Y que me empecé a cuestionar yo a raíz, mire, todos esos son cuestionamientos muy humanos, muy Es que no humanos. dejaste de ser humana. Exacto, y fueron muy humanos y fueron como, bueno, no voy a hacer testimonio, voy a hacer una consagrada amargada, y si yo profeso y después me salgo, ¿y cómo va a ser esto? Porque para mí ese punto era supremamente importante. Entonces yo muchas veces incluso moralmente yo me decía, le estoy siendo infiel a Dios, y si yo me voy estoy traicionando mi vocación. Entonces empezaron otras cuestiones humanas, seguridades. Yo decía, Señor, 8 años con una vida ya hecha, yo ya sabía lo que hacía, lo que me tocaba hacer, lo que era mi deber, en fin. Yo ya tenía la vida realizada, pues, ¿no? Lo que decimos ya que ya estabas en tu zona de confort. Estaba, ya, exacto. Como que ya había crecido, ¿cierto? También en el monasterio, como que listo. Y ya tengo un lugar acá, ya. Todo. Entonces yo decía, Dios mío, ¿y si yo tomo la decisión de irme, qué voy a ir a hacer afuera? Es que yo no termino un estudio, es que yo en qué voy a trabajar, es que mi familia ya toda está organizada, es que tú ya vas a cumplir 29 años, entonces ya estás muy grande, ¿qué van a decir de ti? No, pero, o sea, mire todos los conflictos en los que uno entra. Y es normal, Catalina, o sea, también lo hablaba con Lore, que tuvimos una conversación así, es que no es solamente en la vida consagrada, es en los trabajos, es en el matrimonio, es en una amistad que no le conviene a uno, y uno, ay, pero es que si sea mi amigo, entonces ¿con quién voy a seguir yendo de paseo? ¿Con quién voy a seguir saliendo a rumbear? ¿Cierto? Exacto. O sea, es que en todo es, y más 8 años, una persona bien radical, diciendo, no, es que yo estoy aquí, tengo que ser coherente, que es muy bonito eso, porque es maravilloso, porque vivimos en un mundo donde la incoherencia es increíble. Entonces, yo debo ser coherente con lo que hago, incluso yo muchas veces digo acá, güey madre, uno se pone, a mí me dicen, ay, ¿por qué no hacen como más live? ¿Por qué no sales más en las redes sociales, historias, cosas? Y yo digo, porque es que eso es un arma de doble filo, porque yo soy humana, yo salgo a decir una cosa y después alguien me ve haciendo lo contrario y me encarto. Entonces eso pasa, que nosotras creemos que, o sea, yo puedo decir hoy una cosa y mañana puedo fallar en eso. Soy humana, o sea, somos humanos. Y yo digo que es una virtud que se convierte en un defecto, pero que es muy importante, pero la radicalidad es súper importante, pero se convierte en un arma muy, muy letal para uno, porque puede pasar eso, que tú hayas seguido allá en la comunidad y que hayas hecho eso, amargar a las otras hermanas, imagínate, solamente con las que vives, y esas, las que llegan nuevas, con esa llama ardiente, como llegaste tú, y que se encuentren con una maestra bien cansona, gruñona, bien exigente. Ay, no. Sí. Y es más, y eso a uno que lo lleva a etiquetar. Y por eso yo digo, es que todos aprendemos de todo. Y eso dice mucho de quien dices que era tu superiora, claro, que empezó a ver y dijo, no, es que no es justo que estés acá. Exacto. Porque si ella hubiera estado ahí amargada y hubiera sentido lo que tú sentiste, y se hubiera quedado, porque es que ya, pero no, se nota que esa es su vocación, se quedó ahí y está feliz, y entiende que si tú no estás feliz, te puedes por ahí ir. no es. Y por ahí no es. Entonces empecé un proceso de discernimiento con un sacerdote muy santo, con una psicóloga muy buena. Empecé también mi proceso personal, a orar, a discernir, a decir, bueno, a ver qué me está pasando. Todo esto porque está viniendo a mi vida. ¿Para qué? Y se vinieron muchos conflictos humanos, en fin. Duré en ese proceso más o menos como 8 meses, en el proceso de discernimiento. Pero, o sea, yo venía con esas luchas hacía años.
y yo no sabía cómo tomar la decisión. Y si ustedes me preguntan qué fue más difícil, la decisión más difícil que he tomado en mi vida ha sido regresarme. Fue más difícil que irme. Sí, porque ahí sí era perder todas mis seguridades. De por sí he sido una persona que ha necesitado seguridades y yo creo que eso le pasa a todo el mundo. ¿Quién no necesita una seguridad? Sí, ¿quién no la necesita? Y soltarlo. ¿Y por qué los digo? Porque yo no sé a qué estén aferrados ahora, pero no tengan miedo. No tengan miedo de soltarlo. No tengan miedo de ver qué viene. Me acuerdo mucho que yo decía, el mayor temor que yo tenía era venirme a Colombia y decir, pues madre, la embarré, me equivoqué, La regué. la regué, como dicen allá, la regué y no sé, me arrepentí de la decisión que tomé. Entonces a mí mi psicóloga me ayudó mucho y también el padre que fue muy sabio, era un sacerdote de 86 años, imagínense la vida que llevaba ese hombre, y me decía, ¿cuál es el peor escenario, no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te arrepientas, que te des cuenta que no era la decisión correcta. ¿Y qué? Y es verdad, ¿y qué? O sea, muchas personas están en este momento como en un momento decisivo de sus vidas para tomar una decisión importante y no les pido pues como que la menosprecien, la subestimen y digan, ah, pues esto es muy fácil. No, yo sé que es una cosa muy compleja. Tómense en el tiempo de encomendárselo a Dios, que Él les va a mostrar el camino. Y aun cuando no, él no sea cierto, porque a veces se esconde mucho. Entonces yo que pretendía que Dios bajara, se me hiciera presente, se sentara conmigo y me dijera, Cata, sí, hazlo. Eso no va a pasar, ¿no? No va a pasar. Y cuando tomé la decisión, para mí, o sea, se me quitó un peso de encima literal. Cuando uno escucha que otras personas dicen, es que me quité un peso de encima, es que se siente literal. O sea, yo sentía un dolor profundo. Al despedirme de ellas fue doloroso. O sea, imagínense yo 8 años, 7 años de mi vida portando un hábito. Después de decir que es que me voy a poner otra vez ropa de seglar, o sea, yo me sentía, Dios mío, o sea, como pez fuera del agua. Volver al mundo, empezar a trabajar. El mundo es muy crudo. Y una pregunta, Cata, cuando llegaste acá, ¿cómo fue ese retomar? ¿Estás estudiando? Porque pues estás muy joven todavía, que dices que ya con 29 años. Hay gente que empieza a estudiar a los 50 años. Ah, sí, total. Entonces, volví, pues que ¿Qué me estoy dijiste, haciendo? y me dijiste que cuando nos dijiste que cuando estabas joven Ajá. no pasaste a la universidad, entonces ahora cuando llegaste, y porque me imagino que llegaste a empezar de cero, volviste a Claro. presentarte a la universidad, a entregar una hoja de vida para entrar a una empresa, ¿cómo Sí. fue eso? Ah, eso fue muy curioso porque pues yo a mí no me da pena decir que fui, o sea, lo digo con mucho honor. Y yo decía, bueno, pues yo qué experiencia laboral voy a tener. Aprendí muchas cosas en el monasterio porque las monjas, bendito Dios, no hay nadie que no trabaje como una monja. O sea, hacen de todo, sí. uno aprende de todo. Cocinan, No, cocinan delicioso. pintan, eso, a lo que sea le Les hacen. toca hacer todo. De todo, claro, porque nos Y esos sostenemos. conventos bien grandes. Sí, para limpiar una capilla, bueno, eso es otro mundo, en otra entrevista. Bueno, no, yo llegué el año pasado, gracias a Dios, en julio. Empecé a trabajar, gracias a Dios, en una empresa de decoración y menaje. Fue muy curioso porque pues llevo 8 meses y Dios me ha dado mucho en 8 meses, demasiado. Ya estoy trabajando, me presenté a la universidad y pasé. Eso para mí es como wow. Ese era el momento. Ese era el momento. Y para todos siempre ha sido el momento. Y muchas personas también me preguntan, ¿por qué ahora y por qué no antes? Si estuviste hace tantos años, ¿por qué no antes? Y yo, porque es que Dios no lo quería. O sea, El no tiempo era el de momento. Dios. Yo muchas veces iba a tomar la decisión y yo decía, hasta acá llegué, me voy. Pero ¿cómo iba a salir de la comunidad mal? ¿Por qué? Porque era en un momento emocional. Ahí sí era en un impulso de decir, yo me voy, dejo todo esto tirado, salgo peleada con las hermanas, ta, 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 ta. Y después, yo creo que si hubiera tomado la decisión en un momento así, créanme que yo me regreso para Colombia, estoy acá y a raíz de cómo hice las cosas, yo hubiera dicho, me equivoqué, me regreso, a creer que estaba en lo correcto. Y es muy importante eso, que viviste el proceso. Exacto. Porque normalmente eso pasa, que nosotros en medio del desespero nos vamos y dejamos todo tirado. O sea, en medio de, ay, no, es que aquí no es. Y ser capaz de vivir ese proceso, eso también habla de ese empuje y de esa radicalidad que tienes. Porque cuando uno es una persona radical y cuando uno es una persona que habla de coherencia,
uno dice, no, yo cómo me voy a ir y voy a dejar esto tirado, ¿cierto? Exacto. Como, no, voy a hacer un proceso. Tuviste la valentía de hacerlo. Y hay una última pregunta que te voy a hacer, Claro que sí. que es algo con lo que empezaste y nos contaste que cuando fuiste a la iglesia veías una frase que decía, hazme un instrumento de tu fe. ¿Entendiste el porqué de esa frase? Sí, y sigo entendiéndolo. Yo creo que eso es algo que nunca va a terminar. Porque uno planea mucho y está bien. Y uno vive muchas expectativas y está bien. Pero no es lo recomendable. ¿A qué me refiero? A que hay que dejar que Dios haga y que Dios obre. Y uno a veces es simplemente un instrumento que uno no sabe ni cómo lo va a utilizar. Y espero que Dios sea glorificado en todo esto, porque en todo ha estado Él. Y me alegra y de verdad que no lo veo como un error. O sea, yo no veo un error en mi vida al haberme ido. No veo cómo es que Catalina se equivocó cuando se fue de monja. No. O es que Catalina se equivocó porque se salió de ser monja. No. ¿Y quieres seguir sirviendo? Es que es mi mayor deseo. Es mi mayor deseo porque es que en todo ha estado Dios. Y en todo esto, por eso les digo, Dios permita que sí se esté glorificando. Y yo creo que sí, porque eso es muy importante. O sea, no tengan miedo del proceso, no tengan miedo de tomar decisiones, no tengan miedo de escuchar, no tengan miedo de escucharse a sí mismas o a sí mismos, porque también va para los hombres, porque también estamos en un mundo donde pensamos que es que los hombres no pueden sentir, que es que los hombres no pueden llorar, que es que los hombres tienen que ser hombres y tienen que ser fuertes. No, que es que los hombres se tienen que aguantar porque es que son los fuertes y se tienen que resignar. No, no tengan miedo. ¿A qué los invito? A que oren mucho. O sea, la oración alcanza milagros excepcionales. Y no me refiero a que estén todo el día o que tengan que estar en un convento para rezar, no. Tener ese trato con Dios, darse la oportunidad de escucharlos y de conocerse a sí mismos, porque es que es ahí en esa oración y en esa intimidad donde uno se conoce. No tengan miedo tampoco a enfrentarse a sí mismos, a enfrentar sus miedos, a enfrentar sus heridas, a dejarse sanar por Dios. Duele. Y son procesos difíciles porque cuando uno tiene una herida infectada, ¿qué hacen en el hospital? La raspan, ¿cierto? Sacan todo eso que está infectado, incluso hay heridas que las exprimen, ¿sí? Para sanarlas. Y a veces en el proceso es importante eso. Pero la libertad que uno tiene después no tiene precio. Y la tranquilidad y la paz, eso no tiene precio. Si están en un lugar donde no son felices, donde no se sienten en paz, no es. Dios de verdad que te pone donde sí es. Y Él da paz. Y algo que le comentaba a Nancy, en medio de mi dolor, yo sentí mucha paz. Y estaba sufriendo mucho. Y es algo muy ambiguo. Y uno dice, wow, ¿cómo puedes decir que estaba sufriendo pero que sentiste paz? Es que así es Dios. Ajá, eso nos da Él. Exacto, eso nos da Él. O sea, todo lo que te trae paz es de Dios. Y Dios, conclusión, Dios no quiere esclavos. Y Dios no quiere soldados. Claro, Catalina era una persona voluntarista, del hacer, del tan, vamos caminando, marchando. Dios no quiere soldados, ¿sí? Dios quiere hijos amados, hijos libres, porque Él es un papá, el mejor papá, el más misericordioso, y el que quiere que lo elijamos desde el amor. Por eso para mí era importante esas dos palabras, amor y felicidad, porque es que Dios no pretende que lo elijamos desde la obligación, sino desde la libertad de decir yo te elijo porque tú me has demostrado un amor que no pide nada a cambio más que mi pobre amor. Entonces, bueno, estoy aquí siguiendo con mi proceso, dejando que Dios siga escribiendo mi historia, me encomiendo de todas formas muchísimo a sus oraciones Nancy, que Dios siga haciendo de mi vida ese instrumento de fe, que es lo más hermoso, ese instrumento de fe, ese instrumento de amor, que hay muchas cosas bonitas para todos, que crean, que sueñen en eso, que no piensen que es que esta vida que me tocó es la que me toca, valga la redundancia, soportar. Es que Dios no me ama, es que Dios no me ve, es que este sufrimiento tan grande, así va a ser siempre, no. Siempre después de un día lluvioso sale el sol y Cristo es ese sol que nace de lo alto. Amén. Definitivamente, Cata, nos podríamos quedar acá, Sí. yo creo que por ahí 3 días, qué historia tan maravillosa, y sé que hay mucho más que contar, y pues Dios tendrá un propósito, y quién quita que más adelante venga a contarnos esa historia de la lava de la capilla y todo eso. Sí. Pero me parece muy bonito porque empezaste hablando de amor y felicidad y terminaste hablando de amor y felicidad. Entonces creo que
definitivamente eso eres. Eres amor y eres felicidad y eso es lo que irradias. Eres un instrumento de la fe del Señor, no hay duda. Si alguien tiene dudas, por favor nos escribe, pero yo sé que nadie que haya llegado hasta este punto en este episodio va a decir que no eres un instrumento de su fe. Hay algo muy chévere que hemos dicho muchas veces acá, que es una frase que decimos mucho, no solo acá en Entre Mujeres, sino en muchas partes, que dice, estoy cansada de ser tu mejor guerrero o tu mejor soldado. Y Catalina acaba de quitar como de desmentir eso, porque no sé cómo más decirlo, no somos soldados. Entonces eso de que no quiero ser tu mejor soldado, eso es falso. No somos soldados, Dios no nos quiere así. Dios nos quiere más como misioneros, más como Libres, libres. hermanos, Ajá, sí. familias, que es la Santísima Trinidad, es Sí, familia. sí, algo maravilloso que yo siempre doy como un resumen al final y pues es demasiado, acá pues como que el resumen, yo digo, Dios mío, ¿qué voy a decir de tantas cosas? Tan bello. Pero Dios nos ama desde la cruz. Creo que esa vocación de ser pasionistas, que muchas veces cuando yo estaba más pequeña yo decía, ¿cómo así que pasionistas tan raro de nombre? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como para los que tienen la misma duda que yo, pasionista es Y que cierto. pasión significa amar hasta el Ajá, extremo, amar locamente. ajá, así es. Entonces, bueno, definitivamente esta mujer nos deja aquí con un montón de, como qué rico seguirte escuchando, o sea, tienes ese don tan También. maravilloso. Eh, Me parece algo de resaltar muchísimo y es que tú fuiste ese instrumento que Dios utilizó para la transformación y para la conversión de toda tu familia. Entonces valió la pena. Si tú estuviste en esta comunidad para que tu familia se convirtiera y solamente es ya, valió toda la pena porque es muy importante tener a la familia cerca y es muy importante tener a Dios en el corazón y que yo sepa que mi familia, por mis oraciones y por lo que yo hice, se acercó a Dios, ya se tiene ganado el cielo, mi querida. Eres un solo corazón y una sola alma con Dios y ojalá todos podamos serlo, Ay, ser amén. un solo Así sea. corazón y una sola alma. Tres palabras hermosas y que debemos, no son palabras, son tres misiones que tenemos todos y es sanar, perdonar y comprender, pero más que sanar, a querer sanar a otros, más que querer perdonar y sanarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos y comprendernos a nosotros mismos. Definitivamente eso es, Sí, el primer paso. ajá, sí. Y no, y muy bonito también que todos somos dignos de amor, porque tú pensabas que Todos. no, que nadie te iba a amar y cuando conociste ese amor dijiste, pues madre, es que hay un ¿Cómo amor es tan eso? maravilloso, me voy Total. por acá, yo me voy para allá. Y bueno, es que tengo demasiada información. Hay otra cosa muy bonita que es cuando nos dices que cubrir la desnudez del otro. Somos demasiado buenos para juzgar, para decir, ay, es que mira este tan fastidioso, mira cómo se comporta, mira lo que está haciendo, y no vamos más atrás, no nos ponemos en sus zapatos, no miramos qué fue lo que pasó, cuál fue esa herida, ¿Desde qué dónde fue, se está ajá, moviendo? eso, qué fue lo que le hicieron, que se comporta así, por qué lo hace, porque yo lo estoy juzgando solamente. Definitivamente, para mí esa es la lección más grande de hoy, Catalina, porque yo soy buena para juzgar y en todos los Bueno, aspectos, o todos, sea, en mi todos. familia, en mi trabajo, en todas partes. Tengo muchas, muchas, muchas cosas, pero quiero terminar con esto. Y, y es que Catalina dice que una sonrisa cambia vidas. Y yo creo que tu sonrisa cambia vidas, Catalina. O sea, tu sonrisa. Nosotras, les quiero contar acá ya para terminar, nos conocimos hace muy poquito en un lugar por casualidad. Bueno, pues siguiendo al Señor para... Sí, porque no fue nada Ajá, planeado. sí. Y a mí me cautivó la sonrisa de Catalina. Yo la miraba, estábamos haciendo un ejercicio, era un retiro y estábamos haciendo un ejercicio y yo decía, tan bonito lo que hace ella,
pues los ojos de Catalina, la mirada de Catalina, yo dije, no, ella tiene que estar en Entre Mujeres, y no solamente tiene que estar en Entre Mujeres, sino que yo le dije, Catalina, tenemos que hacer algún proyecto juntas porque definitivamente tu sonrisa, Catalina, cambia vidas. A mí, tu sonrisa me cambió la vida, y hoy escuchando esta historia tan bonita, porque ya hemos tenido conversaciones antes de estar acá, y he aprendido de Catalina en una semana pues lo que en muchos años no he aprendido de mucha gente que ha estado mucho tiempo conmigo. Y yo quiero que con eso, yo quiero no, yo sé que Dios quiere que con esa sonrisa sigas cambiando vidas donde quiera que estés. Sé que en tu Amén. trabajo te deben amar, en la universidad, en todas partes, en Dios tu de Padre. familia. Y yo creo, Catalina, que esa es tu misión. Seguir sonriendo, seguir Ujú. siendo feliz y seguir cambiando muchas vidas. Acá están las Amén. puertas Ay, abiertas mi Dios de siempre que Padre. quieras Feliz yo de venir. estar acá. Cuando tenemos que hacer, no sé, yo me sueño un montón de cosas y Dios irá poniendo el momento, pero tenemos que hacer un encuentro con muchas mujeres, contar esa historia más a fondo, hacer algo, ser esa Maravilloso. maestra que fuiste con esas otras hermanas, que seas una maestra para muchas mujeres que quieran acercarte a ti. Y no, hay demasiadas cosas para decir. Este episodio no debería terminar todavía, pero pues bueno, se nos apaga la cámara, se nos va. Son muchas cosas, pero bueno, Catalina, se lo digo a todas las mujeres que vienen, y es que en tus ojos puedo ver el amor de Jesús. Tú reflejas definitivamente el amor de Jesús, el amor de Dios, y gracias por eso. Mi Dios de Gracias Padre. por venir, por entregarnos tu testimonio, por abrir tu corazón, que no es fácil, y gracias por esa entrega. Mi Dios de Gracias, Padre. muchas gracias, Catalina. Y bueno, te voy a dejar para que te despidas y para que nos des un último mensaje así súper contundente como lo que ya nos has dicho. No, gracias nuevamente, Nancy, por abrirme las puertas de su espacio, de este proyecto tan bonito y tan maravilloso que yo sé que también está cambiando la vida de muchos. Y es muy valiente también de su parte. Y gracias por esa entrega, y por ese apostolado y por ese deseo de servir. Creo que eso es algo valiosísimo. Y me despido con todo el amor, muy, muy satisfecha, agradecida, bendecida, privilegiada. No sé qué palabra utilizar para expresar el hecho de haber estado acá. Lo que necesiten, a la orden, eh, aunque sea alguien que los escuche, no importa. Yo sé que a veces también hace falta eso. Y decirles que lo que más deseo es que conozcan a Dios. Yo quisiera gritarle al mundo entero, y más que gritarles es decirles, Dios de verdad los ama. Confíen, confíen en eso, porque sí existe, sí es real. Humanamente no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero está aquí acompañándonos, no se sientan solas. Y Él tiene esas sonrisas diseñadas y esos planes diseñados, esos sueños que ustedes sueñan son mejores en sus manos. Confíen, abandónense, no tengan miedo a amar y a dejarse amar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por abrir su corazón, porque sé que esta historia les tocó el corazón de una manera impresionante, de una manera sobrenatural. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Entre Mujeres Med en todas las redes sociales. Darle like, compartir no solamente este testimonio tan lindo, sino todos los que ya hemos publicado. Y bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.